Hay cineastas que dejan una marca, claro, pero hay otros que se convierten en un verdadero enigma. Hoy vamos a explorar a un director tan, pero tan prolífico y singular que los críticos más importantes del mundo simplemente no sabían cómo clasificarlo, y por eso le llamaron el caso. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Puede un cineasta ser un enigma en sí mismo? Bueno, en el caso de Raúl Ruiz, la respuesta es un sí rotundo. Su obra es, literal, un laberinto que te desafía y te fascina a partes iguales. Y ojo, que eso de El caso no es una exageración nuestra, para nada. En los años 80, la crítica más prestigiosa del cine lo bautizó así, El caso Ruiz, un título que de repente lo ponía en una categoría muy exclusiva. De hecho, la famosísima revista francesa Cahiers de Cinéma, que para muchos es como la Biblia de la crítica de cine, le dedicó un número enterito. Y hay que entender que esto no era algo que pasara todos los días, ¿eh? Era un evento. A ver, para que nos hagamos una idea del nivel del que estamos hablando, este honor se lo habían dado a los verdaderos pilares de la historia del cine. Eisenstein, Wells, Hitchcock, Godard, Pasolini, y justo ahí, en esa lista, meten a Raúl Ruiz. Esto ya nos da una pista de la dimensión de su impacto. Bueno, vamos a la primera parte para entender por qué era tan especial. Le llamamos huyendo del camino recto, porque su estilo, básicamente, rechazaba la narración lineal. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. Se dice que Ruiz desarrolla un estilo narrativo que rehúye los caminos rectilíneos. O sea, en lugar de ir en línea recta, su cine es un cruce de caminos constante, un laberinto. Pensemos un segundo en la diferencia. El cine convencional, el que vemos casi siempre, busca una historia lineal, emociones claras, una estructura que ya conocemos y que nos lleva del punto A al punto B. El cine de Ruiz es todo lo contrario. Sus caminos siempre se cruzan, sus historias están llenas de trampas y en lugar de ir de A a B, te lleva de A a Z, luego a M y con suerte quizás vuelves a B. Un viaje totalmente impredecible. Y todo esto podríamos resumirlo en lo que se podría llamar el método Ruiz. ¿Y qué es? Pues un estilo definido por un humor súper irreverente, muchísima improvisación y una obsesión casi por encontrar 100 maneras diferentes de contar la misma historia. Es que no se conformaba con una sola versión de la realidad. Ahora, pasemos a ver cómo se ve todo esto en la práctica. Vamos a meternos en Las Tres Coronas del Marinero, que es como un viaje al corazón de su cine, y para muchos, su obra más representativa. La premisa, al principio, parece bastante simple. A ver, tenemos a un estudiante que comete un asesinato y, claro, necesita escapar. De pronto, aparece un marinero y le ofrece un lugar en su barco. Pero el precio no es dinero. No, es algo mucho más raro. El estudiante tiene que escuchar la historia del marinero, de principio a fin. Pero es justo aquí donde la cosa se sale del camino recto. Esta no es una historia simple, para nada. Es una espiral que nos hunde en un mundo delirante, totalmente surrealista, que se mete en los rincones más profundos de la memoria. Y a partir de aquí, la historia se vuelve un torbellino de imágenes alucinantes. Para empezar, el centro de todo es un barco, cuya tripulación está compuesta enteramente por muertos, así como suena. También en este universo onírico nos encontramos con muñecas que tienen ojos incandescentes, casi demoníacos, una imagen que se te queda grabada. La biología misma se retuerce aquí. Hay marineros que, en lugar de, bueno, ya saben, secretan gusanos, y lo más increíble es que esos gusanos luego se convierten en mariposas. Y cuando se acaba la sal en el barco, ¿qué hace la tripulación? Pues salan la comida con sus propias lágrimas. Un acto de una tristeza y a la vez una poesía que te deja sin palabras. Pero claro, todo este delirio tiene una raíz, un porqué, y eso nos lleva a la siguiente sección, exilio y memoria, o el fantasma de una patria perdida. Porque esta es, y cito textualmente, sobre todo, la película de un exiliado. No un exiliado en abstracto, sino un latinoamericano, y más concretamente, un chileno. Y quizás esta sea la verdadera clave para empezar a descifrar el enigma de Ruiz. Por ejemplo, el puerto de Valparaíso, que es el punto de partida, no es un lugar real en la película. Es una memoria, un recuerdo que se escapa, que cambia todo el tiempo. La ciudad se va recreando en cada regreso, pero siempre vista con los ojos del destierro, de alguien que ya no tiene un hogar al que volver. Y esto nos lleva a nuestra última sección, un cineasta interminable, y le llamamos la conclusión provisional. Y aquí la palabra provisional es clave. Su obra no era una declaración final, un punto y aparte, no.
Era una culminación provisoria de un proceso que nunca se detenía. Para Ruiz, una película era simplemente el escalón para la siguiente. Hay un diálogo en la película que, para mí, captura toda la esencia de su arte. El estudiante, ya harto, le dice al marinero que sus historias son asquerosas. Y el marinero le contesta, no, son poéticas. Y es justo ahí, en esa tensión entre lo grotesco y lo poético, donde vive el cine de Raúl Ruiz. El análisis de su obra termina con una pregunta que es en sí misma una metáfora de todo su cine. ¿Llegará el tuerto a decidir que quizá valga la pena intentar alguna vez ver con los dos ojos? Una pregunta que nos deja pensando no solo en sus películas, sino también en nuestra propia forma de ver el mundo.